Bien, chicos, ahora sí comenzamos, vamos con Sistema de Defensa Nacional. A ver, tenemos que entender dos partes importantes sobre este tema, y es que nuestro Estado peruano contempla dos escenarios que pueden ser afectados a nivel nacional. Por ejemplo, nivel interno y nivel externo. Son las dos fases en las que puede ser afectado nuestro sistema de gobierno. Te pregunto, un delito como tal, la violación de, por ejemplo, leyes o artículos que están dentro de la Constitución. Esto de aquí, muchachos, ¿peligra el sistema externo o interno del país? Interno, porque son cosas que están dentro, estipuladas dentro de nuestro país. Pero si yo te digo, por ejemplo, una guerra, estamos hablando de externos. Entonces ahí tenemos las dos formas en las que el Estado contempla, ¿no? Contempla de manera interna, como también contempla de manera externa. Vamos con la interna. ¿Qué tipos de problemas internos puede tener el Perú? A ver, chicos. Huelgas. Correcto. Empezamos con las famosas huelgas. ¿Qué más? Corrupción, ya está bien. La corrupción cuenta con un tipo de delito también. En este caso se le roba al pueblo, ¿no? De manera agravada a través de malversación de fondos, problemas ilícitos en lo que es el presupuesto público, el Ministerio de Finanzas, muchas maneras, ¿no? Huelgas, ¿qué más dijeron? Corrupción. Ya, el terrorismo también es interno, pero ya es un nivel más allá, ya es como una especie de guerra civil. Por eso también se le llama conflicto armado interno. Otro tipo, chicos, a ver, ¿algo más? ¿Desastres? No. A ver, chicos, ¿algo más? Delincuencia. En otras palabras, la delincuencia conjuga lo que es el delito. Vamos a definir qué es un delito. ¿Qué es un delito, jóvenes? Una regla que se rompió, que ha sido vulnerada. Correcto. Como tal, muchachos, el delito es la infracción a una ley. No solamente ley, sino que también podría ser llamada la vulneración de algún derecho. ¿Qué, muchachos? De algún derecho. Recordar que nuestro país, como tal, es un Estado de Derecho, puesto que protege en primer lugar y salvaguarda la vida y la dignidad de las personas. Artículo 43 de la Constitución. Ahora bien, siempre, el Perú es un Estado el cual protege y salvaguarda en cualquier tipo de caso la vida y la dignidad humana. Bien, muchachos. Ahora sí, entendemos que cuando hablamos de defensa interna, hablamos de delitos, delincuencia, hablamos de corrupción, hablamos de huelgas, hablamos de protestas y un largo etcétera, ¿no? Que puede pasar dentro de nuestro Estado peruano. ¿Quién es el encargado de interferir ahí? ¿Quién se encarga de defendernos internamente? La policía. Correcto. La Policía Nacional del Perú, en siglas PNP, está encargada de ver el respeto y cuidado de la dignidad humana. ¿En dónde? En la sociedad. En otras palabras, ellos se encargan de velar por nuestros derechos. Si hay, por ejemplo, algún tema, algún hurto, hay un robo en la calle, un robo grabado, vino con cuchillo el delincuente y se roba a alguien, una persona. Pues. Te pregunto, ¿quién entra ahí? La policía. ¿Hay algún problema, por ejemplo, no sé, hay algún suicidio o algo por el estilo? También interviene la policía, ¿no? Para ver que no sea un asesinato, una vulneración a los derechos, ¿no? Todo ello lo contempla, como les dije antes, la Policía, chicos, Nacional del Perú. Pues, Policía Nacional del Perú. Contempla todos los hechos internos. Recordar, muchachos, que también
El derecho como tal siempre va a ser el estudio del comportamiento exterior de las personas y cómo poder regularlo. ¿A qué me refiero con comportamiento exterior? Tus acciones, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? En una huelga, en una protesta hay gente que agarra y mata, saquea, ¿no? Se mete a tiendas y roba cosas. Eso es el comportamiento exterior de las personas, el cual cuando vulnera los derechos o vulnera la dignidad o vulnera las leyes, tiene que ir acompañado con una penalidad, ¿no? ¿Quién da las penalidades en el Perú, jóvenes? ¿Quién da las penalidades en el Perú? Poder judicial. Poder judicial, ¿no? A través de los jueces. Dictaminan penas para poder privar de la libertad quizás a las personas que tienen algún tipo de delito, algún tipo de... los han imputado, les han dicho, les han señalado de que ellos son las personas que han causado algún problema, son señalados, son personas que tienen algún tipo de delito detrás. Ellos tienen que ser juzgados, inclusive pueden ser mandados a prisión o que paguen alguna multa en caso de la gravedad de su asunto. Ahí está la Policía Nacional del Perú. Ahora, en casos externos, ¿qué podría ser, jóvenes? En primer lugar, una guerra. Una guerra es un conflicto armado que es entre dos países o inclusive a más, ¿no? Ya cuando llamamos guerra mundial, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la guerra más fuerte que hay en el mundo? La guerra entre Israel y Irán, ¿no? Están ahí que se pelean, están que se lanzan, ¿no? Por el muro de Tel Aviv, están que se lanzan un montón de misiles. Por ahí habrán escuchado, por ejemplo, ¿no? Lo que es la contención de hierro, ¿no? Que es algún tipo de defensa que ellos tienen. Y para esa defensa, ¿quién entra ahí? ¿La Policía Nacional, jóvenes, o quién entra? ¿Cómo se llama? Correcto. Las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional está encargada de los juicios internos que pueden haber dentro de un país, pero las Fuerzas Armadas están encargadas de contemplar los juicios externos que podría haber, otra vez les digo, dentro de un país, ¿no? En este caso, muchachos, aquí ya no solamente es la vulneración o problemas sociales, sino que ahora se vulnera el Estado peruano. El Estado peruano. Vamos a sacar esto, ¿verdad? No, por ese costado. Oh, ¿puedes ir ahí, hijo? Por ese costado. Al ser delitos más fuertes, no solamente, como les menciono, vulneran algo dentro de la sociedad, sino que también pueden vulnerar el Estado peruano. Cuando nuestro Estado peruano entra en peligro, ya no solamente es un delito menor, sino que puede ser guerra. También podríamos contemplar lo que es el terrorismo, ¿no? Cuando hay terrorismo, el Estado se ve vulnerado. ¿Por qué se ve vulnerado el Estado con terrorismo? Muy simple. Porque cuando existe terrorismo, lo que busca Sendero Luminoso, el MRTA, esos grupos terroristas, lo que buscan es eliminar al Estado peruano e implementar un modelo de Estado de ellos mismos. Cuando nuestro Estado se vulnera, ya estamos hablando de una amenaza externa, a pesar que esté dentro del país. Como también podría ser una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil, jóvenes? Entre la población, ¿no? También conocida como guerra interna, ¿no? Las guerras entre países, el terrorismo y guerra civil está contemplado como juicios externos, por lo tanto son respaldados por las Fuerzas Armadas. Ahora, en juicios menores, cuando no hay una vulneración del delito, no hay una vulneración del derecho, por ejemplo, en una pelea callejera, capaz afuera de la casa se peleó la vecina con otra vecina, se han discutido, ¿quién entra ahí? La policía, ¿no? Serenazos, los guachimanes, ¿no? La seguridad ya de más bajo nivel, ¿no? En una discoteca cuando hay una pelea también, ¿no? En la seguridad, en este caso. Son juicios menores.
Entonces, cuando yo les comento acerca del sistema de defensa nacional, es quien nos defiende de manera interna, externa. De manera interna es la Policía Nacional del Perú. Externamente, las Fuerzas Armadas. Y ahora, en caso de juicios menores, aquí entra lo que es el serenazgo, como también podría ingresar lo que conocemos como guachimanes. Guachimanes, también conocido como agentes de seguridad, ¿no? Es el escaño más bajo, ¿no? Donde solamente pueden ser peleas sencillas, capaz conflictos sociales, ¿no? Conflictos sociales, pero de menor nivel, ¿no? De menor escala. Menor nivel. Listo, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta, pregunta? ¿Todo bien? Ya. Siguiente tema. Vamos con geografía nacional. Ya. Rápidamente, punto más caluroso. 15.000. No. ¿Nechuya? Nechuya, correcto. Punto más caluroso, hablamos de Nechuya. ¿En qué departamento? En el departamento de Ucayali, correcto. Siguiente, vamos con el punto más lluvioso. 15.000, ¿no? Ubicado en el departamento de Cusco, correcto. 15.000, ubicado en el departamento de lo que es el Cusco. Siguiente. Está borrado, ponle esto, chicos. Vamos con el nevado más hermoso. Alpamay. Alpamay. Cuando hablamos del volcán, el volcán más alto del Perú, ¿cuál es? Corupuna. Correcto. Corupuna. Cuando hablamos del punto más alto, hablamos del Huáscar. Cuando hablamos, muchachos, del departamento con mayor pobreza en nuestro país, hablamos de Ayacucho, ¿no? Ayacucho contempla el 40% de pobreza a nivel nacional, ¿no? Y la pobreza acompañada con desnutrición infantil es el departamento de Huancavelica, el cual contempla el 30% de población sometida en pobreza, ¿no? Voy a poner algunas líneas más, no va a faltar. Bien, chicos, ¿cómo se llama nuestro departamento que contempla mayor cobre a nivel nacional? Hablamos de Moquegua. Moquegua, correcto. Hablamos de el departamento de Moquegua. ¿Cuáles son sus dos minas de Moquegua? Ya, Quillabeco y Cuajone, ¿no? Cuajone. Vamos con el oro. ¿Cuál es el departamento con mayor oro en el Perú? No, puede ser La Libertad. La Libertad y Cajamarca. Cuando hablamos de La Libertad y Cajamarca, hablamos de la mina de Yanacocha. Y en La Libertad son llamados lavaderos de oro. Lavadero de oro. Por último, La Plata. ¿Cuál es el departamento con mayor cantidad de plata a nivel nacional? Ancash, ¿no? Y en el departamento de Ancash, ¿cómo se llama, jóvenes, la mina?
Antan. Vamos con algunos tratados que han sido a nivel nacional. ¿Cuál es el tratado, jóvenes, que para el año 1929 trajo otra vez la ciudad de Tacna al Perú? Lima. Tratado de Lima. ¿Qué día, jóvenes? 28 de agosto. Tratado de Lima trajo Tacna otra vez al Perú. ¿Gobierno de qué, jóvenes? De la UNDE. Augusto Benítez. ¿Ya? Y luego tenemos el tratado Osma Villazón, ¿no? Este tratado estuvo en Bolivia. Ya, muchachos, con la intención de poder llegar al tripartito nacional, más o menos para su independencia. Ya, muchachos, vamos con falacias. Si llega a ir así. No sé si llega a ver. ¿Sí se gasta ya? Sí llega, sí. Sí llega. Falta un poco más de luz nada más. No oscuro hasta la pizarra. Ya, vamos con falacias. En primer lugar, vamos con la más básica. Hablamos de la falacia ad hominem. La falacia ad hominem, ¿hacia quién está dirigida, jóvenes? Contra el hombre, ¿no? Atacamos no al argumento, atacamos al hombre directamente, ¿no? No te creo porque eres blanco, no te creo porque eres negro, no te creo porque tienes rulos, no te creo porque eres lacio. Está prácticamente lo que estamos haciendo es atacar a la persona antes que a su fundamento, antes que al argumento, antes que al arye. ¿Qué es el arye, jóvenes? Argumento, fundamento de la persona que tiene, ¿ok? Correcto, vamos con el siguiente, vamos con ad baculum. ¿Qué es ad baculum, jóvenes? A la fuerza. ¿Qué fuerza? Fuerza interna, ¿no? Mi fuerza. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos fuerza externa hablamos de ad verecundiam. ¿Qué es ad verecundiam, chicos? Ad verecundiam. Correcto. Fuerza externa, también llamada autoridad, ¿no? Vamos a buscar una autoridad. Vamos con non causa pro causa. Non causa pro causa. En non causa pro causa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que damos, jóvenes? No es mi culpa, es tu culpa. Siguiente. Post hoc ergo propter hoc. Que para el español es yo quiero esto o yo hago esto. Ergo significa por, vamos a colocarle un tono diferente para que lo puedan diferenciar. Y propter hoc, por esto. Por ejemplo, yo voy a la Academia Matec porque me agrada su infraestructura. En realidad voy a la Academia Matec porque, no sé, me gusta el baño. Ahí sí vayamos. Dejo entender eso. Hay una mentira, la cual tú le dices a una autoridad normalmente, como que para poder lograr lo que tú quieres hacer, ¿no? Señor, yo quiero irme a recursos humanos. Señor, yo quiero irme a ese costado, quiero irme allá, por eso, por esa razón, ¿no? En realidad está yendo por otra intención personal. Eso es post hoc ergo propter hoc, chicos. Siguiente. Vamos con ad misericordiam. Jóvenes, ¿qué es ad misericordiam? Le comí la I. Suplicar, ¿no? Suplicar, ¿por qué? Por misericordia. ¿Quién? A una autoridad. Misericordia. Ad misericordiam, suplicar por misericordia a una autoridad, ¿no? Luego tenemos también argumentum ad ignorantiam. ¿Qué es esto? Argumento ignorante, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, Jesús murió por nosotros, ¿no? Y tú me puedes responder, pero profe,
Si yo he visto a Jesús caminando en la calle la vez pasada, está dando un argumento ignorante, un argumento que no tiene lógica, no tiene sentido. Es un argumento ignorante, un argumento, bueno, vamos a hacer una palabra más coloquial, un argumento tonto, ¿no? Sin lógica. Luego, chicos, vamos a definir petitio principi. Pedir el principio, ¿no? Esto va acompañado con una pregunta. La pregunta retórica. ¿Qué es la pregunta retórica, jóvenes? Preguntar, dar vueltas para que el argumento que tú tienes parezca invalidado, para invalidar tu argumento. Y esto va de la mano también de hombre de paja, ¿no? Argumento tonto. El hombre de paja es cuando existe un argumento el cual es falso, argumento que es fácil de poder contraargumentar. Por ejemplo, yo te podría decir, la Tierra es plana, ¿no? Tú me vas a decir, ¿cómo que la Tierra es plana? Hay muchos estudios que demuestran que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Con ese simple hecho, tú ya me puedes a mí destruir mi fundamento, ¿no? Hombre de paja, argumento falso, argumento que no tiene lógica, que no tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia entre hombre de paja y argumentum ad ignorantiam, jóvenes? Chicos, El ad ignorantium es por falta de cultura. ¿Ya? ¿Y el otro? Es fácil de contradecir. Sí, correcto, ¿no? Hombre de paja es fácil de contradecir, argumentum ad ignorantiam es un argumento el cual, como lo dice su palabra, es un argumento debido a la ignorancia, no debido al no conocimiento. Lo podríamos también llamar poca investigación, síntesis, ¿no? Antitesis. ¿Qué es una antitesis? ¿Qué es una tesis, chicos? Tesis es afirmación. Antitesis sería, pues, no, algo que no es afirmado. No tiene valor, no tiene validez. No cuenta con validez. No hay validez. Bien, muchachos, vamos ahora sí, ya tenemos todas las falacias, ahora vamos con el concepto rápidamente. Jóvenes, ¿qué es una falacia? Una mentira que está disfrazada de una verdad, ¿no? Disfrazada de una verdad, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de poder, la palabra mágica, persuadir, ¿no? Persuadir para que se cumpla tu voluntad. Por ejemplo, si yo te digo, señorita, quítese los lentes. ¿Por qué? Me dice el profesor. Su mamá así le ha indicado. Estamos hablando de su mamá así le ha indicado. Advertencia. Estoy acudiendo a una autoridad. Si yo le digo, por ejemplo, no, joven, usted se tropezó con la silla, no conmigo, no es mi culpa, es tu culpa. No, causa pro causa. Si yo te digo, señor, yo vengo a la Academia Matec porque me gusta enseñar, en realidad vengo por mi plata. Post hoc ergo propter hoc, ¿no? Correcto, muchachos. Entonces, como les digo, ¿no? La falacia es una mentira que está disfrazada de una verdad para poder persuadir, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, señorita, quítese los lentes, es mi voluntad. No es la voluntad de su mamá, pero vamos a decir, yo la uso para poder persuadir, para exhortar algo en ella que en realidad no es correcto. Incluso puede ser llevado hasta crímenes, ¿no? Hasta delitos, como por ejemplo violación, etcétera, ¿no? Que ocurre cuando aparecen, ¿no? ¿Sabes qué? Aparece alguien en la salida y le dice, señorita, niña, acompáñame porque, ¿cómo se llama? Tu mamá me ha dicho, ¿no? O acompáñame, tu tío me ha dicho. Estamos hablando de ad verecum, correcto. Acuérdense que Osman Yazón es cuando Bolivia se independiza. Bien, muchachos. Vamos con la persona humana. En primer lugar, para entender persona humana, tenemos que comprender qué es un sujeto de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Toda aquella persona que corresponde derechos, que vive a través del derecho. En nuestro país, el derecho aparece en la concepción.
¿Qué es la concepción? O sea, apenas el espermatozoide toca el óvulo y se convierte en un cigoto, tú ya eres un sujeto de derecho. Quiere decir, gozas de derecho. Por esa razón es que en nuestro país el aborto no está permitido. ¿Por qué? Porque cuando ya es vida, cuando lo que está en el vientre de la madre es vida, ya es un sujeto de derecho. ¿Desde cuándo el sujeto de derecho está visto como un sujeto de derecho? Desde que apareció la creación del derecho. ¿Qué es el derecho, jóvenes? ¿Qué es un derecho? Inherentes al ser son leyes. Algo inherente, algo con lo que nacemos. Por ejemplo, ustedes tienen un respeto por su vida, por su dignidad, por su identidad, por nacer peruanos. Ustedes ya gozan de un respeto debido a que cuentan con derechos. Artículo 43. La persona humana cuenta con derechos porque los derechos nacen cuando existe ¿una qué? Una vulneración. Cuando un derecho es vulnerado, por ejemplo, la gente se mata entre sí y no existe una consecuencia para ello, es una vulneración de la dignidad humana. Ante esa falta de respeto entre las personas nace el derecho. Y es que, como les vuelvo a mencionar, el derecho es aquella ciencia que estudia el comportamiento, es el comportamiento externo de la población, de las personas, es el comportamiento externo de las personas. ¿Y cómo poder regularlo para que no se hagan daño en una sociedad, para evitar el daño? Daño principalmente, palabra clave, a su dignidad, ¿no? Artículo número 2, todas las personas tenemos dignidad, gozamos de dignidad. Muy bien, muchachos. Entonces, el derecho nace porque en la historia se vulnera, ocurren problemas que ocasionen que lamentablemente tengan que existir normas, tengan que existir leyes para que así se puedan respetar. Y de esa manera, ante que se pueden respetar, esto conlleva a que la gente, las personas, regulen su comportamiento exterior. ¿Ok? ¿Dónde nace el derecho? En Roma. ¿Dónde es la primera vez que vemos el derecho en la historia? Lo observamos en el Iuris Civilis Romani. ¿Qué es el Iuris Civilis Romani? Algunos también le colocan la palabra corpus, que corpus significa cuerpo, hombre, humano, persona. Lo observamos en la cultura romana, cuando para ese entonces aparecería un tal Justiniano, que crearía el primer estado de derecho, por ello que Roma es la cuna del derecho. Bien, muchachos, ¿quién crea el Corpus Iuris Civilis Romani? ¿Quién lo crea? Justiniano. ¿Qué significa Iuris? Justicia, ley. ¿Qué significa corpus? Cuerpo, persona, al cual tenemos que defender, ¿no? ¿Qué es civilis? Civilizado. Y Romani es Roma. En otras palabras, el Corpus Iuris Civilis Romani fue una especie de amalgama de una constitución antigua. Pero no era una constitución como tal, pero era una especie de constitución, de preconstitución. Aunque la primera de todas no fue en Roma. El primer conjunto de leyes de la historia que se da, esto es de historia del derecho como tal, aparecen, muchachos, en la cultura Mesopotamia, en la primera cultura del mundo. Decían, bueno, ojo por ojo, diente por diente, el código de Hammurabi, ¿no? Qué bien, ¿eh? Interesante. ¿Has enseñado eso? No. No, eso es en el colegio, ¿no? El código de Hammurabi.
Ojo por ojo, diente por diente, decía. Esa fue la primera vez que existió como tal el derecho, ¿no? O sea, porque en realidad ahí ya se estaba obteniendo, ¿no? Pero el nombre de derecho ya se aplica definitivamente aquí en Roma. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿cuándo nacen los derechos humanos de manera universal, jóvenes? ¿En qué año? Correcto, en 1948. 3 años más tarde del finiquito de la Segunda Guerra Mundial, tras los juicios de Nuremberg, que eran unos juicios que tenían en cuenta la imputación de los nazis en esa época, donde ellos eran juzgados por ser unos asesinos crueles por el Holocausto, por la muerte de tantos judíos. Es ahí donde para el año 1948 aparece la Declaración de los Derechos Humanos. Les pregunto, ¿quién es el encargado de declarar los derechos humanos? La ONU, correcto. Como tal, muchachos, la Declaración de los Derechos Humanos se da a través de la ONU. En el día 10 de diciembre del presente año se crean los derechos humanos. En conjunto a la creación de los derechos humanos, un territorio de Palestina es otorgado a un país. ¿Qué país? Ese mismo año, ¿ah? A ver, chicos, Palestina le otorga un territorio a un país. Israel, muchachos. Para el año 1948, tras lo que fue en algún momento la Segunda Guerra Mundial, Israel tomaría cargo como una de las potencias en el aspecto de guerra, pues, ¿no? En el aspecto militar. Hoy en día tiene una de las defensas más seguras del mundo. Y es un país joven, ¿no? Un país que nace en este año recién. ¿Por qué el Perú no es así? No hay mucho. Bien, muchachos. Ahora, ¿cuándo se crea por primera vez la palabra Constitución? ¿En qué libro aparece? Espíritu De las leyes. de las leyes, ¿no? En la obra Espíritu de las leyes, ¿de quién es, jóvenes? Montesquieu. Aparece la famosa palabra Constitución. Una Constitución, ¿con qué otros nombres la conocemos? ¿Ya? En primer lugar, y muy importante, la Carta Magna, ¿no? ¿Qué significa magno, jóvenes? No, magno. ¿Qué es magno? ¿Por qué le llamábamos a Alejandro el Magno? El grande, más poderoso, ¿no? Carta Magna se refiere a ley poderosa, la ley absoluta. No existe ley más importante que la Carta Magna. Por eso también le llamamos ley de leyes, ¿no? Porque es la ley más importante que existe. La Constitución se crea por primera vez en la historia en el país de la libertad. Hablamos de Estados Unidos. Ahí se crea por primera vez una Constitución, ¿no? Siendo que esa Constitución se crea a partir de George Washington y Thomas Jefferson, que son dos de los grandes padres de la patria estadounidense, ¿no? Que se liberaron ¿de qué país? De Inglaterra, ¿no? Y eran llamadas las 13 colonias, ¿no? Correcto, Estados Unidos crea la primera Constitución y seguido a esto, para el año 1789, la corona francesa se vería afectada, en este caso por la Revolución Francesa, ¿no? La gente empieza a tomar cargo por una revolución, y esa revolución era llamada ¿por quién? Por el proletariado. ¿Qué es el proletariado, jóvenes? ¿La clase? No, clase trabajadora. ¿Qué es la clase trabajadora? En otras palabras, la clase baja. Correcto. Ellos hicieron la toma de Bastilla, mataron a María Antonieta a través de algo muy interesante que llamamos la guillotina, pues, ¿no? La guillotina.
y ellos crean su estado, el cual lo conocemos como una república. La república, ¿en qué cultura nace por primera vez en la historia? Acuérdense, el Senado. Un día un tal Tarquino el Soberbio terminaría por ser asesinado por un consejo de ancianos que tomarían el poder en la cultura romana, correcto, ¿no? El Senado, el conjunto de ancianos tomarían el cargo, dividirían el poder y a eso le llamamos una república. El Perú es una república, por ejemplo, está bien. Entonces, chicos, para culminar el tema de persona humana, ¿quién es el hombre que define de que el hombre no es un fin, sino el hombre es un medio? Mao Zedong, correcto, ¿no? Cuando alguien dice el hombre no es un fin, no es un fin, el hombre es un medio para llegar a algo más, estamos hablando de Mao Zedong. Pero cuando tú dices de que el hombre es un fin y no es un medio, ¿quién dijo, jóvenes? ¿Quién dijo eso? No es un medio, es un fin el hombre. Immanuel Kant, correcto. Immanuel Kant habla de que el hombre es un fin en sí mismo. El hombre no es un medio para llegar a la victoria. El hombre, las personas no son un medio. Mao Zedong, Marx, Abimael Guzmán tenían la idea de que el hombre no era un fin, sino que era un medio para llegar al poder. El hombre era un medio para llegar a algo más alto. El hombre era un medio para derrocar un Estado e implantar un modelo comunista, ¿no? Esa era la idea de Mao Zedong y de un tal Carlos Marx, ¿no? También acá en el Perú, Abimael Guzmán, ¿no? Bien, chicos, y es por ello que ahí terminamos con el tema de persona humana. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Ninguna duda, ¿verdad, jóvenes? Chicos, vamos con economía. Bueno, chicos, ¿ustedes tienen una subdivisión más? Ya. Ya, chicos, vayan tomándole foto. Vayan tomándole foto porque vamos a irnos con la otra pizarra. En el Perú, ¿qué tipo de economía tiene nuestro país? Social libre de mercado. Correcto. Nuestra economía es una economía social. Al ser social, esta economía te puede permitir que tú escojas entre el sector público o el sector privado. Depende de ti si tú tienes dinero o no lo tienes, ¿no? Tú escoges a dónde, qué servicio puedes escoger, pero aún así lo recibes, ¿no? Profesor, soy pobre y quiero estudiar. Colegio Nacional. Profesor, soy rico, quiero estudiar. Colegio privado, ya incluso de alta alcurnia, ¿no? Profesor, soy de clase media. También hay oportunidad para ti. Una economía social hace de que tú tengas privilegios y si no los tienes, también puedes gozar de poder estudiar, ¿no? Lo más básico. Profesor, me han disparado. ¿Tienes plata? Corre a una clínica. ¿No tienes plata? Puedes ir al seguro, al hospital, ¿no? También tienes la oportunidad. Correcto. Ahora, eso no quita de que seamos una economía de mercado. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tú te puedas atender en un público o un privado, el sector privado está mejor atendido que el público. ¿Por qué? Porque así se generan las empresas. Jóvenes, ¿qué hacen las empresas? Vamos a ver. ¿Qué hacen las empresas en un país? ¿Qué producen? Correcto, la empresa se encarga de producir bienes y servicios. La empresa produce bienes y produce servicios. Pregunta, ¿qué es lo que mide el Producto Bruto Interno? La producción. Correcto. El PBI, que es el consumo más el gasto, más la inversión, menos la importación, lo que, en resumen, en contenidas cuentas, lo que hace es medir la producción. Y como mide la producción, las empresas del sector privado se encargan de otorgarle al PBI que sea el PBI. ¿Me dejo entender?
Nuestro país y los países del mundo se rigen por las empresas que tienen del sector privado. Es por ello que nuestro país no descuida lo público, pero le da importancia al sector privado. Es por ello que en el artículo número 58 especifica que nuestro país goza de una economía social de mercado. ¿Ok, muchachos? Correcto. ¿Qué significa lo que es ser un país globalizado? ¿Qué es ser un país globalizado, jóvenes? Interactúa con La relación entre países. Correcto, ¿no? Cuenta con la interacción, interactúa con otros países. ¿Cómo interactuamos con otros países? A través del comercio, ¿no? Jóvenes, ¿qué significa comercio? Intercambio de bienes y servicios. Correcto, ¿no? El comercio como tal, jóvenes, es aquel intercambio de bienes y servicios que están siendo ofertados o comprados dentro del mercado. Dentro del mercado aparece el comercio, ¿no? Y el comercio puede ser nacional como también internacional. Y cuando se vuelve internacional, ¿cómo podemos hacer para hacernos amigos de los demás países? A través de... Correcto, a través de los tratados de libre comercio, ¿no? Como tal, jóvenes, vamos a escribirlo, lo que son los tratados de libre comercio. ¿Cuál es su función principal? ¿De qué se encargan? ¿Qué reducen? Los aranceles. Correcto, reducen los aranceles. Si los aranceles se reducen, ¿qué va a ocurrir? Los precios van a disminuir, ¿no? Precios bajos. Si hay precios bajos, ¿qué es lo que va a aumentar? La demanda. Y ahí se aumenta la demanda, aumenta el comercio. ¿Qué comercio? Aranceles, comercio internacional. Es por ello que nuestro país cuenta con ¿cuántos TLC, jóvenes? 22. El Perú cuenta con 22 tratados de libre comercio. Hay uno que no contamos, que es con la ciudad de Hong Kong, ¿no? Con eso serían 23, ¿no? Pero no lo contamos. ¿Por qué? Porque es una ciudad. Como así tratado con Taiwán, ¿no? Con Chile, con un tratado con Tanga, ¿no? Se cae. Podría ser, ¿no? No lo contamos. Que no lo cuentan. Es una ciudad. Bien, muchachos. Una vez entendido todo esto, el Perú es un país globalizado, ¿no? Nuestro país tiene como segundo idioma al Inglés. quechua, chicos. En el artículo 48, nuestro segundo idioma es el quechua y el tercero es el Aymara. y los que siguen después son 48 lenguas, las cuales son entre amazónicas y andinas, ¿no? En este caso, muchachos, el artículo 48 respalda nuestra cultura. ¿En qué año se hizo el Ministerio de Cultura? 2010, gobierno de... Vamos. ¿Quién decía el baile del teteo? De Alan García. Bien, muchachos. Demuéstrenlo, pues. Bien, muchachos. Alan García Pérez firma 11 de los 22 tratados de libre comercio que tiene nuestro país. Firma la mitad. Un personaje respetable para nuestra economía peruana. Siendo de que si es que ustedes me dicen que el segundo idioma del Perú es el inglés, andamos con una pérdida de nuestra cultura. Hay una pérdida de la cultura, ¿no? Y si ustedes me dicen que prefieren comprar en metro antes que en Plaza Vea, tenemos una pérdida. ¿De qué, jóvenes? Pérdida del comercio local o peruano, que es lo mismo. Pérdida del comercio local. Ahora, ¿qué ventajas me traerá ser un país globalizado? Acceso al producto. Correcto, acceso a la tecnología. Contamos con tecnología, ¿no? Es más,
contamos con tecnología gracias a que nuestro primer socio comercial, ¿quién es? China. China es nuestro primer socio comercial. Luego, ¿cuál es el segundo, jóvenes? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el tercer socio comercial del Perú? La Unión Soviética. La Unión Soviética, dice la Unión Europea, ¿no? Y por último hablamos del país de Brasil, correcto, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es el departamento del Perú con mayor cantidad de lenguas amazónicas? Loreto. Loreto. ¿Y de andinas? Cusco. Cusco, ¿no? Predomina ¿qué idioma, chicos? El quechua. Ahí, Cusco. Correcto. La tecnología, socios comerciales y también hay más, ¿qué más? Más empresas. Si hay más empresa, hay aumento en el PBI por lo mismo de aumento del empleo. Hay más trabajo Mejor economía. y por lo tanto mejor economía. Bien, muchachos. Vamos con la inflación. A ver, muchachos, la inflación es un fenómeno monetario. ¿Quién se encarga de imprimir billetes y monedas en nuestro país? El Banco Central de Reserva. ¿Quién es el presidente del BCR? JB. Julio Velarde. Correcto. Julio Velarde, presidente del BCR. ¿Qué es la inflación moderada, jóvenes? Es mi primera vez. Del 0% hasta el 10%. ¿Qué es la inflación galopante? Del 10 a 1000%. 1000%. Correcto, del 10 hasta el 1000%. Ahora, antes de pasar a la hiperinflación, ¿cómo podemos medir la inflación que hay en un país? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué significa la palabra IPC. ¿Qué es IPC? Esto creo que no les enseño. Correcto, índice al precio del consumidor, ¿no? ¿Quién es el máximo consumidor, jóvenes, en la sociedad? ¿Quiénes compran bienes y servicios? Las familias. En otras palabras, el índice al precio del consumidor es el precio de la canasta básica familiar. Es eso. Entonces, el IPC se compara desde un año base hasta el año actual. La diferencia que hay en los precios lo colocamos en un porcentaje. Y eso es la inflación. Por ejemplo, vamos a colocar que en el año 2021, que es el año base, el precio de este plumón era de 10 soles. Hoy en día, 2025, el precio es de 20 soles. Ha aumentado en 10 soles. ¿Cuánto es mi porcentaje de inflación? 100%. Hablamos de una inflación galopante. ¿Me entendieron? Así se mide inflación. Medimos años base y con ello colocamos la diferencia hasta que aparece una inflación que es mayor al 1000%, hasta el infinito, ¿no? La cual conocemos como hiperinflación, ¿no? Que ya es el desastre. Nuestro país gozó de hiperinflación. ¿Cuándo, jóvenes? En el gobierno de Alan García, ¿no? En el gobierno de Alan García Pérez. Hiperinflación. Bien, muchachos, ahí hemos acabado con el tema de economía. Vamos con corrupción. A ver, la corrupción que existe en nuestro país inicia desde que nuestro país prácticamente nace. La pregunta es, ¿cuándo nace nuestro país? Perú. 1823. Perdón. ¿Por qué nace en ese año el Perú? Don José de San Martín, el libertador del sur, vendría a nuestro país, al Perú, un hombre diplomático, un hombre con valores. Y lo primero que haría es preguntar si es que el Perú quiere ser independiente. Y cuando el Perú acepta ser independiente, él convoca a un congreso. Pero no cualquier congreso. Un congreso, la palabra para ellos es congreso constituyente.
que se encarga de hacer un Congreso Constituyente, crea la primera Constitución. Al crearse la primera Constitución en un país, ya es considerado un país. Y nuestro país, desde su nacimiento, es una república. El Perú siempre ha sido una república, ¿no? Allá algún día el sueño de Simón Bolívar de que seamos un Estado confederado, en el año 1826, no se dio, pero él soñaba con eso, ¿no? Nuestro país siempre fue una república y bueno, al parecer siempre lo será. Siendo que nuestro país cuenta con 3 poderes. ¿Cuáles son? El poder ejecutivo, el poder legislativo y en último escaño el poder judicial, ¿no? Que los 3 se encargan de comandar a nuestro país. Chicos, estos 3 poderes del Estado nacen en el año 1828, año en que se crea la Constitución Madre de nuestro país. La pregunta es, ¿nuestro país con qué dinero se independiza, jóvenes? Del Perú. Correcto. El Perú se independiza con un préstamo que se le hace a los mismos peruanos. En otras palabras, del Perú al Perú. En otras palabras. O sea que, muchachos, para el año 1828, nuestro país, que ya era independiente, crea por primera vez los 3 poderes del Estado. Y al crear por primera vez los 3 poderes del Estado, Kevin, por favor. va a dar temblor por eso. Mierda. Al crear, chicos, por primera vez los 3 poderes del Estado, a esta Constitución se le llama la Constitución Madre, la Constitución Matriz, ¿no? Que iniciaría nuestro camino al ser una república, la cual divide el poder entre 3 escaños, ¿no? Los cuales son verticales o horizontales. Chicos, Verticales. horizontales. La casera. ¿Por qué son horizontales? Gracias. Porque tienen el mismo qué? El mismo poder, ¿no? No existe un poder más alto que otro, sino que son iguales. Mismo poder. Bien, muchachos. Ahora sí, la corrupción en nuestro país inicia desde su independencia, pero se intensifica en una época, la cual era 1845, gobierno de Ramón. Sí, En ese gobierno, el gobierno de Ramón Castilla, se dio una época para el Perú que era llamada la prosperidad. Correcto, la prosperidad falaz, ¿no? En la prosperidad falaz, muchachos, pregunta para el aula, ¿qué se vendía? Drogas. Guano. No hay salida. Guano y salitre. El guano y el salitre eran 2 compuestos naturales, ¿no? El guano estaba en Chincha, ¿no? En el departamento de Advíncula, ¿no? Y en este caso el salitre estaba en lo que era Tarapacá, que hoy en día está en el país de Chile. Siendo que en este caso Tarapacá, muchachos, es un lugar donde tenemos presencia de salitre, ¿no? Al costado de Tarapacá estaba, chicos, Antofagasta, ¿no? Todo eso era de Chile por la guerra del Pacífico, ¿no? En este caso, muchachos, la venta del guano y salitre fue tan exitosa que nuestro país era una potencia. ¿Por qué éramos una potencia? Por vender caca, literalmente. No es broma, ¿sabes? Nuestro país vendía caca, pero era un fertilizante natural, pues, ¿no? Éramos ricos. Es por ello, sí, es que el guano es caca de pájaro. ¿Qué? Es caca de pájaro. Ah, ya. Es por ello, muchachos, que el Perú era una potencia para esos años y le vendía a los países más ricos del mundo. Bueno. El país más rico que le vendíamos era al país de Inglaterra, a través de la casa... No, la casa Gibbs. ¿Ok? Casa Gibbs y Inglaterra. Y también le vendíamos a la casa Dreyfus, ¿no? Pero la casa Dreyfus... Eso vino ya al final de la prosperidad falaz, que era del país de Francia, ¿no? Dreyfus era del país de Francia, ¿no? Francia e Inglaterra, ¿no?
dos de los países más relevantes del mundo para ese entonces. Entonces, el Perú le vendía a esos dos países. Y el Perú, al ser rico, al ser un país con dinero, lo primero que hace es empezar a devolver una deuda. ¿Qué deuda? La deuda interna, que era la deuda que tenían los peruanos, perdón, el Perú para con los peruanos. Recuerden que para que el Perú sea independiente, ¿qué tuvo que pasar, jóvenes? La guerra. Se prestó plata. Se prestó plata, el Estado se prestó plata de los peruanos. Y esa plata, como el Perú era rico, teníamos que devolverla. Eran 12 millones 25. de pesos que se tenían que devolver. No, pero ese es el siguiente. Y se terminan devolviendo 25. 25 millones. Son más. ¿Por qué se devuelve de más? Por la corrupción. ¿Qué ocurre aquí? El pueblo peruano empieza a tomar cartas en el asunto. Y es que el presidente del Perú para ese entonces ya no era Ramón Castilla. ¿Quién era? Correcto, Rufino Echenique, ¿no? Para ese entonces Rufino Echenique era presidente del Perú y empezó a devolver más dinero de lo que debía. La población, ¿qué es lo que hacía? Alteraba los cheques. ¿Cómo alteraba los cheques, profesor? ¿Qué es lo que hacía? Por ejemplo, un cheque era de 100 pesos y la gente les agregaba 2 ceros más para que así pareciese que más dinero y cobraban el doble, el triple, etc. Por 10, imagínense, por 100 veces lo que le habían prestado. Yo. ¿Y qué es lo que hizo Echenique? Dijo una frase histórica. Se dejó robar. O sea, Echenique sabía y dijo: si el Perú es rico, que la gente también lo sea. Que la gente también lo sea. Esta frase de Rufino Echenique enterró al Perú. ¿Por qué? Porque la gente, Rufino Echenique pensaba que nuestra población lo que iba a hacer, iba a crear una población burguesa. ¿Qué es la burguesía, jóvenes? Los comerciantes, ¿no? Pensaba de que la gente peruana, al recibir tanto dinero, iban a crear una casa Gibbs, una casa Dreyfus, ¿no? Pero versión Perú. Y esto nunca pasó, porque la población peruana lo que hacía era despilfarrar todo el dinero de la venta del guano y salitre. Por lo mismo de que nunca se logró hacer una casa Gibbs, nunca se logró la burguesía, y eso termina para que en 1872, jóvenes, ¿quién era presidente del Perú ese año? José Balta. José Balta Otro huevo. y su ministro Nicolás de Piérola A ver que nos cagaron. hicieron un préstamo para comprar cosas, jóvenes. Ferrocarriles. Y esos ferrocarriles, ¿a quién le pedimos? Perdón. ¿Qué? De con dislexia, Un poquito mal, creo. ¿Qué pasó con el profe Gao? Ferrocarriles. ¿A qué país le pedimos prestado? Inglaterra. A Inglaterra. Estudié Grecia. A Inglaterra. Le pedimos prestado al país de Inglaterra y ese dinero lamentablemente no nos alcanzó a pagarlo. ¿Por qué razón? ¿Qué ocurrió, jóvenes? Porque Se ya nos no había acabó el guano guano y el salitre. No, Y es por eso que No, se firma el tratado de Dreyfus, ¿no? Para poder acabar con la deuda. Y lamentablemente el Perú en 1879 entra en una guerra, la guerra de los 10 centavos, Ay, mierda. también conocida como la guerra del Pacífico, ¿no? Que terminó ¿en qué año? En 1883, terminando con Chile campeón, ¿no? Chile ganó. Y como ganó Chile, nos quitó la ciudad de Tacna, Arica y Tarapacá. Años más tarde, recuperaríamos Tacna a través del tratado de Lima. Decimos esto, nos vieron robar Chile.